Bueno, buenos días, mi nombre es Carlos Alberto Padilla Suárez. Soy alumno del grupo 2AB1 y 2AV1, 2 Aerobe Vespertino 1, sí. Y este es mi video para la tarea de programación orientada a objetos, explicando la abstracción de programación orientada a objetos. Bueno, ¿qué es la abstracción? La abstracción es quedarte nada más con lo esencial de la información, es decir, despreciar, por ejemplo, dentro de un método, despreciar cómo lo hace, sí, y quedarse nada más como el qué hace, como con lo esencial. Un ejemplo sería, no sé, imaginando que tuviéramos una clase llamada coche. Pues el coche tiene acelerador, tiene freno, tiene motor, tiene kilometraje como atributos, y como métodos debería de tener encender, supongamos que acelerar. Si bien encender sería un método pues normal o regular ya definido, porque pues todos los modelos de carro, sin importar qué, dentro de nuestros siguientes objetos que generemos a partir de esta clase, pues se enciende de la misma forma, le picas un botón, quitas el embrague, aceleras tantito y se prende, ¿no? Sin embargo, el método que dijimos, acelerar sería un método abstracto, porque no todos los modelos de coche aceleran de la misma forma. Los carros eléctricos aceleran de una forma distinta, los deportivos aceleran de una forma más rápida, los coches a motor de combustión aceleran de una forma diferente porque su motor tiene un diferente tipo de reacción. Entonces, yo creo que este sería un ejemplo muy claro de lo que sería la abstracción. No el cómo lo hace, sino el qué hace. Y cada uno de nuestros objetos definidos, bueno, sí, de nuestros objetos definidos dentro de una subclase, lo puede hacer de una forma distinta. Bueno, vamos aquí. Estoy compartiendo pantalla ya, creo, sí. Parte del ejercicio solicitado fue completar un proyecto que ya teníamos. A mí me correspondió el de empleados, si no mal recuerdo era el segundo de la práctica 5. Pero bueno, aquí tengo mi diagrama de clase, el anterior. Como podemos ver, nada más tenía dos clases, la clase padre con sus atributos pues para heredar, este es el diagrama de clase con el hashtag, todo. Y todos nuestros métodos dentro de aquí, nuestro constructor, nuestro constructor vacío, nuestro constructor con parámetros, y estos tres métodos que se llama calcular bono, cumplir salario y calcular salario, pues son métodos estándar, ¿no? Son métodos normales, son métodos de carácter público, para que de esta forma de la clase padre pudieran heredar dos subclases o dos clases hijas, que se llama empleado de tiempo completo y empleado de tiempo parcial, con su respectivo método sobrescrito, porque pues nada más lo hereda directamente. Y ahora vamos a hacer un versus o una comparativa con cómo quedó la misma clase del mismo ejercicio, pero agregando una tercera subclase y transformando nuestra clase padre en una clase abstracta, o sea, sí padre, pero abstracta porque tiene nada más un método abstracto. Esto es importante, una clase abstracta debe de tener al menos un método de carácter abstracto. O sea, puede tener n cantidad de métodos, pero no es clase abstracta si no tienen al menos uno de carácter abstracto. Entonces, haciendo zoom y centralizándose en esta parte que es nuestra clase padre, podemos ver que tiene los mismos atributos. Si nos fijamos bien, tiene nombre de carácter string, ID de entero, salario base double, porque pues el salario base puede tener centavitos por ahí. Y años de antigüedad de carácter entero. Es lo mismo. Constructor vacío, constructor parametrizado, getters y setters, y los mismos atributos, que es calcular bono,
cumplir con una condición de carácter boolean, ver si cumple el salario mínimo y finalmente calcular el salario, que si se pueden fijar en versus acá, este es de carácter double y este es double, pero es abstracto. Se le pone esta doble paréntesis para indicar que es un carácter abstracto. Por contraparte tenemos nuestros diagramas de... como es una clase padre, pues el hashtag aquí. Usted como profesora le dice de otra forma, no es hashtag, pero bueno. Nuestras subclases, perdón, nuestras clases hijos, empleado a tiempo completo, empleado a tiempo parcial. Y la tercera que yo agregué, comisionista. ¿Ok? Igual todas con su respectivo método sobrescrito, @override, creo. Porque pues clases hijas. Y con sus respectivos atributos, por ejemplo, el empleado de tiempo completo tiene horas extra y el pago por hora extra. El empleado de tiempo parcial tiene horas por semana y el pago por hora. Y el comisionista tiene un total de venta, o sea, la cantidad final de las ventas que realizó, y una comisión porcentual, o sea, una comisión de carácter porcentual. Abriendo y ya yéndonos un poco hacia lo que es... Retomando y ya yéndonos a lo que es el código, vendría siendo pues nuestro main. Sí. Nuestro main. Aquí tendremos nuestra clase padre, que es exactamente lo mismo. Tenemos... esto es importante. Para definir una clase abstracta, se le tiene que agregar esto que estoy señalando en pantalla. Public abstract. Sin esto, como pueden ver, ya nos marcó error porque abajo tenemos un método de carácter abstracto que yo añadí. Sin esta parte, nuestra clase no puede ser abstracta. Así nada más es una clase padre común y corriente. Entonces, pues se le pone abstract. Y ya, todo vendría siendo correcto. Entonces tenemos que public abstract class y nuestra clase padre empleado, con nuestros atributos protegidos, porque pues clase padre, nombre, ID, salario base y años de antigüedad, todo sobre ruedas. Es el mismo código prácticamente que en la clase, que diga que en el ejercicio 5, en la práctica 5. Setters, getters, nuestros dos métodos normales, que es calcular bono y ver si cumple con el salario mínimo. Sin embargo, yo consideré no quitar, pero reconstruir mi método calcular salario, porque era un método, en el código pasado era un método pues definido, era un método normal, era un método de carácter pues public, no public abstract. Entonces nuestras subclases lo heredaban tal cual. Sin embargo, yo consideré quitarlo debido a que mi lógica llegó a que el empleado de tiempo completo puede calcular su salario de forma diferente al empleado de carácter comisionista, que fue la clase que agregué, la subclase que agregué. Entonces lo definimos como public abstract double, porque pues decimales, calcular salario. Y si vemos, aquí no abrimos, la diferencia con estos es que no abrimos llave, o sea, no abrimos llave, sería como pues similar a lo que vendría siendo un método vacío, pero no es vacío porque le pusimos abstract. Significa que pues nos vamos a centrar precisamente en más que calcula su salario y no de la forma como lo calcula. No sé si me estoy explicando. Ok, nos vamos a nuestra primer subclase, shalala, todo tal cual. Aquí public class que extiende, o sea, que hereda de la clase empleado, todo tal cual, todo correcto. Sin embargo, la parte que nos interesa es esta. A partir de que hereda de la clase padre, de la clase principal, el método calcular salario. Y ahora sí, dentro de nuestra subclase podemos definir cómo el empleado de tiempo completo puede calcular su salario, que vendría siendo de la forma horas extra multiplicado por el pago por horas extra, y que nos regrese el salario base que acabamos de calcular, no, el salario base que ya está definido por nuestra clase padre,
más extra, más calcular bono, que igual es un método definido dentro de nuestra clase padre. Nos vamos ahora a la subclase empleado de tiempo parcial. Igual, mismo caso, el empleado de tiempo parcial es una clase de carácter pública que extiende, o sea, que hereda de la clase empleado. Nos vamos igual a lo que nos interesa, sobreescritura. O sea, pues sobreescritura porque es un método que ya definimos parcialmente, bueno, sí, definimos como método abstracto en nuestra clase padre. Entonces, sobreescritura, @override, public double, calcular salario, igual. Y el empleado de tiempo parcial va a calcular su salario de una forma distinta al empleado de tiempo completo, porque aquí el empleado de tiempo parcial calcula su salario total de la forma horas a la semana por pago por hora y nos devuelve o sea, horas a la semana por pago de hora va a ser nuestro total, nuestra variable total, y este método nos tiene que devolver el total más el bono, que sí es un método definido, como ya dije en la subclase pasada, sí es un método definido en nuestra clase principal. Déjenme, voy a la clase principal, a la clase padre, y aquí está nuestro método definido. Calcular bono, es este. Calcular bono es porcentaje, shalala, es igual a salario base por porcentaje por años de antigüedad. Ese es nuestro bono por ser buen empleado. Sin embargo, el comisionista, que es la tercera subclase que agregué para precisamente incluir un poco de abstracción en este ejercicio, el comisionista, igual la clase comisionista, va a calcular su salario de una forma completamente diferente a las dos subclases anteriores, sin perder que el comisionista también es un empleado. Por eso tenemos de que public class comisionista hereda de empleado porque pertenece al carácter empleado, porque esta parte dentro es parte, sí, o sea, es empleado de la empresa. Entonces tenemos nuestras dos atributos, que es total de ventas, aquí señalado, y comisión porcentual por venta. O sea, es lo mismo. Si yo hago una venta de N pesos y mi comisión es el 5% y después hago una venta de 2 N pesos y mi comisión es el 5%, es igual a la sumatoria de las ventas, que serían 3 N pesos. El 5% de 3 N pesos es igual a los dos ramificados. Es lo mismo. Entonces, pues sí, de nuestra comisión porcentual. Tenemos nuestro constructor parametrizado, ya tal cual como los otros dos ejercicios, porque hereda de padre, de la clase padre, que es empleado. Y tenemos otra vez nuestra sobreescritura del método calcular salario. Es muy interesante aquí cómo lo definimos, porque estamos definiendo, los otros dos calcular salarios eran muy parecidos, pero el comisionista, como es un método abstracto, rompe con, precisamente se apega más a la extracción de el calcular salario y no cómo calcular salario, y el comisionista tiene un salario completamente distinto a lo de los otros dos empleados. El comisionista aquí nos está diciendo que su salario o la variable de carácter resultado que definí es igual al total de ventas multiplicado por la comisión porcentual entre 100. O sea, por ejemplo, en el main le puedes meter que quieres ganar el 10%, pero 10 debe de ser un... O sea, para que no tengas que meter de que 0.05 para el 5% o 0.1 para el 10%. Entonces lo definí como un método para que tú metieras, bueno, lo definí como una operación, sí, más bien, para que tú metieras 10, o sea, el número entero 10, y lo dividiera directamente entre 100 y lo multiplicara por la comisión. O sea, lo mismo. Entonces, esto define como resultado y su comisión va sumada, o sea, nos va a devolver como su salario el resultado, que es el total de ventas por la comisión porcentual entre 100. Nos va a devolver, le va a sumar además su salario base, que es un atributo que ya tenemos definido en nuestra clase padre. Si nos vamos al main, bueno, primero vamos a control save. Esto es muy interesante. También cuando le pones de que abstract, si podemos ver, lo hicimos bien porque este simbolito de aquí ya no tiene color, a diferencia de estos dos. No sé a qué se deba, pero se pone en blanco y negro cuando es clase abstracta. Como que Apache NetBeans lo pone de la misma forma. Entonces tenemos nuestro main ya bien definido
y pues a correrlo para ver si todo está de forma perfecta. Aquí está. Tenemos que nuestro primer empleado, que es empleado de tiempo completo, que es Ángel Antonio Alvarado, o sea, Toñito. Es un empleado de tiempo completo, su número de empleado es 1, lleva 13 años trabajando para nuestra, 13 años trabajando para nuestra empresa, tiene un salario total de N y sí cumple con el salario mínimo. Ahora, tenemos que nuestra empleada de carácter de tiempo parcial es Julieta Manzola George. Bueno, aquí dice Julieta Manzola, pero son personas reales. Su ID de empleado es el número 2, lleva 3 años trabajando para mí. Su salario total es de 2,650 pesos y no cumple con el salario mínimo que definimos como parámetro acorde al salario mínimo real mensual en México. Y tenemos que nuestro tercer empleado, nuestro comisionista, aquí ya no le puse empleado, le puse comisionista directamente para denotar que es una clase completamente distinta que yo agregué, una subclase. Se llama Antonio Romo, tiene el ID de empleado número 3, no lleva nada de años trabajando porque al ser comisionista pues no genera antigüedad. Su salario total es de 2,000 pesos porque nada más vendió 20,000 pesos y su comisión le puse porcentual que fuera del 10%. Entonces, no cumple con el salario mínimo. Y pues ya, creo que quedó bastante clara mi explicación. Eso vendría siendo absolutamente todo. Gracias.